Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a este episodio especial del podcast. Hoy vamos a estar con Isabel Artigas, Catalina del Ribat, Alegra Brala, Ana Saavedra y Sofía Durante. Vamos a estar metiéndonos en un tema súper fuerte y profundo, pero que es importante de crear conciencia y conocimientos. Los genocidios. Vamos a hablar sobre la película llamada Hotel Ruanda, que la pueden ver por Amazon o por YouTube, y la vamos a conectar con lo que estuvimos viendo en clase, que básicamente son las etapas de una práctica social genocida según Daniel Feinstein. Sí, realmente es una película re dura, pero que te hace pensar un montón. Y no es una historia de ficción, sino que muestra lo que pasó realmente, en la vida real, en Ruanda, en 1994. Fue un genocidio, uno de los más brutales del siglo XX. Y lo más loco y aterrador es que fue hace relativamente poco. Y lo más triste de todo esto es que mientras eso pasaba, el mundo entero miraba para otro lado. La ONU, los países más poderosos, no hicieron nada. Por eso también queríamos hablar de esto, porque no podemos dejar que estas cosas se olviden o que queden tapadas. Tal cual. Y lo que vamos a hacer hoy es analizar la peli desde lo que fuimos viendo en clases, lo que fuimos aprendiendo. Para sacar dudas vamos a aclarar cuáles son las 6 etapas de una práctica social genocida, que es un concepto del sociólogo argentino Daniel Feinstein. Suena medio académico, pero posta que ayuda a entender cómo funciona un genocidio paso por paso. Igual, a ver, hago un spoiler, es que el genocidio no es que empieza con los asesinatos. Bueno, y además vamos a charlar algunas preguntas que nos hicimos durante que vimos la película. Por ejemplo, ¿cómo se llega a esto? ¿Por qué nadie intervino? ¿Por qué vuelve a pasar? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para que no se repita? Así que bueno, si les interesa el tema, si les moviliza o si quieren entender un poco más, bueno, quédense que se viene una charla intensa que es necesaria para entender todo esto. Para arrancar, un genocidio no es solo matar gente. Feinstein hablaba de algo mucho más complejo, lo que es una práctica social genocida que tiene 6 etapas. Un genocidio es un proceso, un sistema que va desarmando poco a poco la vida de un grupo. Estas etapas las fuimos viendo en clase y las vamos a ir conectando con escenas de la película y explicando paso a paso cómo se llevan a cabo. La primera etapa es la construcción de un otro negativo, o sea, cuando un grupo, que es el perpetrador, lo empieza a ver al otro grupo como que no es hegemónico, como que no sigue con lo que este grupo, el perpetrador, busca. Como no la siguen. ¿Qué? En Ruanda, pasaba que los Hutus veían a los Tutsis como una clase menor, como que eran menores a ellos. Y no fue casual que esto suceda, ya que hubo todo un trabajo de los medios, la política, y en la peli se ve como, un claro ejemplo de esto es como en la radio dicen que tipo los Tutsis son como cucarachas. Imagínate si alguien tipo lo comparás con una plaga, después como no te cuesta maltratarlo o matarlo, ¿entendés? Sí, eso es lo más peligroso. Cuando se instala el odio desde el lenguaje, no solo decir tal grupo es diferente, sino que este grupo es malo, nos quiere hacer daño, hay que eliminarlo, qué sé yo, no me parece. Y si eso lo escuchás todos los días, te termina lavando la cabeza. Después viene la etapa del hostigamiento, que ya es un paso más importante. Ahí es donde arrancan las amenazas, los ataques, los insultos y las humillaciones. En la película se muestra claramente cómo hay personas tutsis que son golpeadas y perseguidas hasta por sus vecinos y sus compañeros de trabajo. Y eso es muy fuerte, ya que muchas veces el enemigo no es solo el gobierno o el ejército, sino la gente en común con la que empieza a actuar con odio hacia vos. Y ahí te das cuenta que el genocidio se construye socialmente. No es que de un día para el otro alguien dice vamos a matar a todos los tutsis y listo. Es un proceso que empieza desde lo cotidiano, desde las actitudes, desde lo simbólico. Bueno, la tercera etapa es el aislamiento. Acá es cuando el grupo que se requiere eliminar se lo separa, o sea, se lo aparta. No pueden salir, no pueden esconderse, no pueden comunicarse, simplemente se esconden. En la película, Paul, el protagonista, es donde empieza a esconder a los tutsis en el hotel, porque literalmente no podían salir a las calles, sino los mataban. Y ahí es tipo donde ya no hay derechos, no hay ayuda y no hay nada, solamente miedo. Después, como otra etapa, viene el debilitamiento sistemático, que es como que van rompiendo a las personas desde adentro. Hay escenas donde están encerrados, donde no tienen comida, no tienen agua, sin descanso, o sea, como que le fueron sacando básicamente los derechos de una persona que necesita. Bueno, y eso genera algo tremendo, que la gente se empieza como a acostumbrar al horror, como que ya nadie te empieza a sorprender, nada te duele, y eso es muy peligroso. Después tenemos la quinta etapa, que es el aniquilamiento. Acá es cuando se lleva a cabo el exterminio directo, que básicamente es cuando se mata intencionalmente y en masa a personas de un grupo específico.
como método para eliminarlas de forma rápida y físicamente. En Ruanda murieron más de 800.000 personas en solo 100 días. Y en la película se ve cómo las mataban con machetes, las tiraban en fosas. Y al recién de la película, una de las partes que a mí personalmente me impactó muchísimo, fue cuando Paul, el personaje principal, estaba volviendo con su compañero a buscar comida para el hotel en auto. Y cuando se bajó del auto, cae arriba de un montón de cuerpos de tutsis. Eso realmente me pareció algo muy inhumano y algo muy fuerte de ver. Y por último está la negación simbólica. Cuando todo termina, si es que termina, empieza el intento de tapar, de negar, de minimizar lo que pasó. En Ruanda mucha gente quiso hacer como si nada, y lo mismo pasó en el genocidio armenio. Hasta hoy los gobiernos lo niegan. Es como matar por segunda vez, pero desde el olvido. Bueno, ahora vamos a debatir sobre algunas preguntas que nos hicimos después de ver la peli. Como cómo puede ser que se llegue a permitir algo así siendo tan terrible. A ver, para mí es una combinación de cosas. Manipulación desde los medios, discursos de odio, miedo, desinformación. Todo eso se junta y hace que la gente empiece a actuar sin pensar. Y cuando el odio se vuelve costumbre, pasan todas estas cosas. Y sumar la indiferencia. Mucha gente sabe lo que está pasando, pero mira para otro lado. O se convence de que no es tan grave, o que no es su problema. Y eso es lo que más duele, que el mundo se quede callado. No solo eso, sino también el miedo. O sea, hay personas que participan de un genocidio no porque lo crean y no porque estén de acuerdo, sino porque tienen miedo de lo que les pueda llegar a pasar si no participan, o sea, si no están dentro de eso. O también capaz porque creen que es la única forma de sobrevivir y no ven más allá de eso. O sea, sienten que es la última forma de poder sobrevivir. Otra pregunta clave que surgió es ¿por qué la ONU y las potencias no intervinieron y dejaron que todo esto suceda? Bueno, acá creo que entra un tema más cruel, pero termina siendo real, que es la conveniencia. Ruanda no es un país rico, no tenía petróleo, no representaba ningún interés para las potencias. Entonces, técnicamente lo dejaron pasar. Y acá también es donde entra el racismo, que no es lo mismo una masacre en Europa que una masacre en África. Hay como una jerarquía implícita de qué vidas valen más, entre comillas. Bueno, en la película hay una frase que me mató, en la que un periodista dice que la gente va a ver las imágenes y después va a seguir comiendo como si nada. Esa indiferencia es lo que duele más que cualquier otra cosa. Bueno, y por último, la última pregunta, ¿qué creerían ustedes que algo así podría pasar de nuevo? O sea, ¿creen que podría llegar a volver a pasar? Ojalá que no, pero la verdad es que sí. Si dejamos crecer discursos de odio, si seguimos normalizando la violencia, si no reaccionamos, todo esto genera una situación perfecta para que se repita. Y a ver, ojo, no hace falta que sea igual a estos dos ejemplos que tenemos del genocidio armenio, del Ruanda. O sea, puede pasar de otra forma, con otras excusas, en otros contextos, pero el mecanismo es el mismo. Bueno, y por eso creemos que la única forma de prevenirlo es hablando de esto, educando, haciendo memoria para no olvidarlo y sobre todo, no siendo indiferentes. Y, tipo, desde nuestro lado, ¿qué creen que podemos hacer como para evitarlo? No, mentira, no tenía que decir eso. No podemos cortar. Primero, informarnos, hablar de estos temas, visibilizarlos, no callarnos cuando vemos odio y discriminación, aunque sean chistes o comentarios. También escuchar a quienes vieron estas cosas, a las víctimas, a los sobrevivientes. Son quienes nos pueden contar la verdad en la primera persona. Y también bancar la memoria, la verdad y la justicia, como se hizo en Argentina con los juicios a los genocidios. No se trata de venganza, sino de justicia y reparación y también de concientizar. Solo así podemos construir algo mucho mejor. Bueno, ahora llegamos al final de nuestro debate y sabemos que no fue un tema fácil, que removió cosas, que a lo mejor incomodó, pero también sabemos que hablar de esto es muy necesario. Bueno, y elegimos construir memorias, construir conciencia y construir un futuro mejor. Y mil gracias por quedarse hasta acá, por escucharnos. Gracias por estar del otro lado y por ponerle tiempo e intención a todos estos temas que, aunque no son habitualmente charlados, son muy interesantes e importantes. Y no damos tampoco por sentado que estén ahí escuchando, eso lo valoramos muchísimo. Y espero que todo esto que compartimos les haya servido de algo para reflexionar, cuestionarse y para ver estos temas con otros ojos. Y también ojalá para comprometerse, porque esto no solamente se cambia con saber, sino se cambia con accionar. Yo creo con mucha fuerza que nuestra generación tiene un rol fundamental.
Somos el puente entre lo que pasó y lo que se viene. Y tenemos la posibilidad de ser algo distinto. Si nos educamos, si hablamos, si no naturalizamos la violencia ni el odio, si no miramos por otro lado, si no aceptamos y normalizamos lo que está mal. Entonces podemos frenar muchísimas cosas. Podemos ser parte de un cambio real. Pero para eso hay que animarse a involucrarse, a levantar la voz, a hacerse cargo. Y si algo de este episodio les hizo ruido, les tocó, les emocionó, les enojó, no se lo guarden, no lo dejen pasar como si nada. Compártanlo, pónganlo en palabras, llévenlo a sus grupos, a sus vínculos, a sus espacios. Hagamos esas conversaciones incómodas, porque es ahí donde empieza a pasar algo, donde se genera un cambio. No hace falta tener todo claro, no hace falta saberlo todo, pero sí hace falta hacerse preguntas y salir de la indiferencia y decidir de qué todos queremos estar, de qué lado todos queremos estar. Y como decimos siempre, recordar es resistir. O sea, no es permitir que el odio se disfrace de opinión. Es no aceptar las injusticias como parte del paisaje. Es tener la memoria viva, con nombres, con historias y con lucha. Frente al odio, tener más memoria, más verdad y más justicia. No como una consigna vacía, sino como algo, como una práctica más cotidiana. Gracias por acompañarnos, por sentir con nosotras y por ser parte de este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. ¡Chau, chis!